Hoy estamos en compañía de un invitado muy especial, el doctor Alexei Julio Estrada, magistrado de la Corte Constitucional, autor del maravilloso texto Eficacia de los Derechos Fundamentales entre Particulares, quien es docente invitado de nuestra facultad en esta oportunidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 trajo consigo un cambio sustancial en el paradigma del derecho y que la Corte Constitucional ha tenido un papel fundamental y activo en este proceso, quisiera preguntarle qué significa que tengamos eficacia normativa de los postulados constitucionales y si pudiéramos mencionar algunos de los efectos principales que esto significa. Bien. La idea de la eficacia normativa de la Constitución, digamos que es una idea muy simple, es la idea de que la Constitución es una norma jurídica que es aplicable para resolver casos litigiosos o casos contenciosos como cualquier código procesal o sustantivo. En esa medida, la Constitución es una norma jurídica tan relevante para resolver el caso, por ejemplo, del despido de una empleada embarazada, como para resolver asuntos mucho más complejos y más dificultosos en torno a la construcción de la democracia representativa, por ejemplo, para decidir si el trámite de una ley que establece una reelección se ajusta o no a los contenidos de la Constitución. Es decir, que la Constitución es un documento jurídico no solo relevante para aplicar o para resolver discusiones jurídicas de muy alto nivel o que tengan mucha trascendencia, sino también para resolver casos cotidianos que tienen mucha importancia práctica en la vida cotidiana de los ciudadanos colombianos. En la Constitución del 91 se encuentra consagrada la dignidad humana. Sin embargo, ha sido la Corte quien le ha dado una real dimensión a lo que esto significa. Quisiera que nos contara en qué consiste la dignidad humana en términos de la Corte Constitucional colombiana. Bueno, digamos que esa es una constante de todas las constituciones modernas, por llamarlo de alguna manera, de todas las constituciones recientes en todos los países del mundo, tanto en Europa como en América Latina, la idea de que hay que refundar el Estado, y esa refundación del Estado es con base en la dignidad humana, que se convierte como en el principio estructurante de toda la actuación de los poderes públicos y los particulares dentro del Estado. La jurisprudencia de la Corte lo que ha hecho es intentar deslindar qué es dignidad humana y cuáles son las esferas en las cuales actúa ese principio. Y la Corte, digamos que ha hecho como una descripción muy simple de lo que es dignidad humana, ha dicho que son esencialmente tres componentes: vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones. Cada uno de esos componentes tiene como unos contenidos concretos. ¿Qué es vivir bien? Pues la idea de vivir bien no es que yo quiera vivir como un multimillonario, es la idea de que es imposible llevar una vida digna sin acceso a prestaciones básicas. Yo no puedo llevar una vida digna si no tengo acceso a servicios públicos domiciliarios, si no tengo agua, si no tengo alcantarillado. No puedo tener una vida digna si no tengo alimentos, si no tengo derecho a un alimento, no tengo acceso a alimentos. No puedo llevar una vida digna si no tengo un mínimo vital cubierto que me cubra todas esas prestaciones básicas en las cuales no puedo llevar una vida incluyente en sociedad. Piense, por ejemplo, en el evento de una persona que sufre de incontinencia, un adulto mayor. Ese vivir bien que supone un adulto mayor, el acceso a pañales desechables sin los cuales no puede salir de su casa, no puede subirse a un bus, no puede ir a trabajar. Entonces, toda esa idea de acceso a prestaciones básicas queda cobijado bajo ese contenido de vivir bien. Vivir como se quiere supone otra faceta de la dignidad humana, que es todos somos seres que nos autodeterminamos. Entonces las decisiones personales sobre cuál es mi proyecto de vida solo las puedo tomar yo, no me pueden ser impuestas ni por el Estado ni por un tercero. Entonces decidir cómo me visto, cómo me peino, la orientación sexual, si quiero contraer o no matrimonio, cuántos hijos quiero tener, todas esas son decisiones que entran dentro de la esfera del individuo y que deben ser respetadas. Y vivir sin humillaciones supone que por el mero hecho de ser seres humanos tenemos que ser tratados como tales, no podemos ser sometidos a tratos denigrantes, no podemos ser discriminados y ser tratados como menos que seres humanos por quienes tienen poder social o poder económico. Entonces, esos tres contenidos básicos es lo que ha defendido la Corte como la proyección práctica, concreta de ese gran principio que es la dignidad humana. ¿Qué implicaciones ha tenido los fallos de la Corte Constitucional en las relaciones contractuales de los particulares? Pues digamos que la Corte ha desarrollado una jurisprudencia muy sólida en torno a los límites de la autonomía de la voluntad y la idea de que en todo caso los derechos fundamentales son un límite a la autonomía de la voluntad.
En ese sentido, digamos, toda la jurisprudencia de la Corte ha defendido que hay ciertos elementos de la autonomía que no pueden ser ignorados en las relaciones contractuales y que inclusive, digamos, ciertos poderes que en principio el ordenamiento jurídico otorga a los particulares tienen que ser leídos o releídos a la luz de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el típico caso, un trabajador que sufre de una enfermedad muy grave, que está en un estado de debilidad manifiesta, no puede ser despedido libremente por su empleador, porque, digamos, ahí precisamente toda esa idea de la dignidad humana y toda esa idea de la especial protección que debe gozar una persona en esa situación imponen un límite a esa autonomía de la voluntad, a ese poder de vinculación que tiene el empleador, por ejemplo. Teniendo en cuenta el pragmatismo de la Corte norteamericana y el tecnicismo de la Corte española, ¿cuál cree usted que es la tendencia que está adoptando la Corte Constitucional colombiana? Pues digamos que la Corte Constitucional colombiana ha cumplido un importante rol en la construcción de una teoría jurídica novedosa en Colombia, y digamos que esa ha sido gran parte de su impacto y de su influencia en el mundo del derecho colombiano. La idea de que la Corte con sus fallos ilustra sobre el alcance y el contenido no solo de la Constitución, sino del ordenamiento jurídico en su conjunto. Pero yo creo que ese rol poco a poco va a tener que disminuir, porque es un rol que en principio corresponde a la academia y a la doctrina, y la Corte tiene que concentrarse en su función, que es resolver los casos, pero no solo resolver el caso, sino crear sólidas líneas jurisprudenciales que ofrezcan seguridad jurídica y permitan a los particulares desenvolverse en el tráfico jurídico privado. ¿Cree que debe redimensionarse el papel de la Corte Constitucional en nuestro país? Pues en alguna manera, digamos, pero desde la perspectiva teórica y doctrinal, no en torno al lugar que ocupa, que yo creo que es un lugar vital dentro del sistema jurídico colombiano, que es el lugar que debe seguir ocupando, sino más bien en torno al rol que debe cumplir en cuanto al contenido teórico de su fallo, que yo creo que es un rol que es muy importante y que fue muy importante en su momento, pero en el cual tiene que ir, o es un rol que tiene que ir asumiendo de manera progresiva la academia colombiana cuando vaya construyendo las bases teóricas para entender el ordenamiento jurídico en su conjunto. Entendiendo y partiendo de la idea de todos estos cambios de paradigma y de la forma en que ahora se aplica, se practica y se judicializa el derecho en Colombia, pues quisiera preguntarle de qué manera cree usted que debe ahora abordarse el estudio del derecho, si hay un cambio en la forma de abordar el derecho en razón precisamente a este nuevo fenómeno. Muy buena su pregunta, la verdad. Yo creo que en Colombia durante mucho tiempo se olvidó que el derecho es una ciencia, o es una, digamos, porque si hay mucha discusión sobre si el derecho es una ciencia, una técnica o una disciplina. Pero al margen de esa discusión, hay que retomar la idea de que el derecho es una disciplina pragmática para resolver problemas y conflictos sociales. El derecho no es una mera especulación teórica. La construcción teórica del derecho es muy importante, porque yo no puedo resolver bien un caso si no tengo una construcción teórica que me guíe en la solución. Pero el derecho siempre tiene que ser estudiado y abordado a la luz de la praxis, de la idea de que eso es una disciplina que es para ser aplicada y cuya función es resolver conflictos sociales. Entonces yo creo que hacia allá deben apuntar toda la academia, la idea de rescatar ese componente pragmático y práctico del derecho, pero no mirar el derecho desde esa perspectiva reduccionista que es solo resolver el caso, o solo es la sentencia que me sirve para resolver el caso, no. Es la idea de que para construir esa sentencia que me sirve el caso yo tengo que haber tenido todo un componente teórico que me ayudó a construir, y que yo precisamente tengo que construir todas esas teorías, bien sea interpretando, analizando los casos que ya se dieron, o bien sea teniendo en perspectiva los casos prácticos y los conflictos sociales a los cuales debo aplicar. De alguna manera esto nos llevaría a pensar o a poder afirmar que entonces los estudiosos del derecho debemos desarrollar nuevas competencias sí. en el ejercicio de la profesión. Pues. Sin duda, yo creo que desde los primeros, digamos, desde el inicio del estudio de la carrera de Derecho se debe hacer énfasis en esa visión, que el derecho es una disciplina pragmática dirigida a resolver conflictos sociales y que en esa medida, fíjese usted que el derecho no se reduce al estudio de las disciplinas jurídicas. Resolver conflictos sociales también implica conocer de sociología jurídica, de economía, de teoría de los juegos, de los roles, de las tesis de los conflictos, de todo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber participado de este espacio en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Hasta una próxima oportunidad.